Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el espacio en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche estamos con don Juan José Rodríguez, doctor en Derecho de la Unión Europea. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Cuál es la valoración que hace sobre los datos de la EPA del primer trimestre de más de 6 millones de desempleados en España? Pues un mal dato, desde luego. Yo creo que es una situación que si no ha explotado ya desde el punto de vista social, se debe pues a toda la red de protección que en España, por cultura, se tiene en base sobre todo en las familias, y esto es lo que está posibilitando, y la economía sumergida también, que hace también su función, ¿no? Es decir, mucha gente que oficialmente está en situación de desempleo. Lo que pasa es que ahí empezamos a tener una pequeña controversia con esto, ¿no? Porque estamos hablando de EPA, no estamos hablando de paro registrado. Es decir, sabes que hay una diferencia importante en los números. ¿Por qué? Porque el paro registrado, es decir, aquellas personas que se dan de alta en las oficinas de empleo público, pues esas personas van voluntariamente a darse de alta. Supuestamente no están trabajando y entonces se dan de alta en esto, ¿no? Esto es verdad que después tiene una serie de ventajas. Ventajas, por ejemplo, para temas de comedores escolares, tiene una serie, en fin, incluso ahora está para el copago de los servicios farmacéuticos, dando cuenta que la gente que está en paro pues tiene una situación mejorada en cuanto a que pagan menos por los productos farmacéuticos que si estuviesen cotizando, ¿no? Dicho esto, ese desfase que siempre había, entendíamos que que en el caso del desempleo la gente que estaba apuntada en los servicios de empleo podía tener ese trasfondo, pero en el caso de la EPA es una encuesta. Realmente lo que está diagnosticando es cuántas personas que están en situación de poder trabajar no lo están, independientemente de que no lo busquen de forma activa, es decir, de que no se apunten en un registro público, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí ya empezamos a ver que efectivamente detrás del fenómeno del desempleo, o sea, las personas que no están ocupadas y que así lo dicen en una encuesta que es anónima y por tanto no tendrían por qué engañar, es decir, no me van a casar porque yo diga en la encuesta que no estoy trabajando por ocultar un posible trabajo en economía sumergida, ¿no? Claro, es verdad que la encuesta se centra mucho en averiguar a aquellas personas que estando en condiciones de trabajar no lo hacen, y me imagino que la pregunta de la propia encuesta viene específicamente determinando si usted cuenta con un contrato de trabajo. Entonces, en ese sentido, la gente responde que no. O sea, yo creo que si ahí se matizase ese tipo de la forma de preguntar o el contenido de la pregunta, posiblemente tendríamos una situación más ajustada a la realidad social. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están trabajando pero que no están cotizando la seguridad social, en fin, hay una irregularidad desde el punto de vista del derecho laboral, un incumplimiento, incluso un acto insolidario con el resto de los ciudadanos que sí cotizan. ¿Por qué? Porque están recibiendo una serie de servicios públicos sin cotizar a la seguridad social. En ese sentido hay un fraude, si se quiere, ¿no? Pero realmente al final están aportados también económicamente, pues son gente que no están declarando ese dinero por la vía del IRPF, pero sí están declarando por la vía de los impuestos indirectos, es decir, por lo que consumen. Como tienen recursos económicos, esos recursos económicos los dedican al gasto, y en ese gasto hay implícito un impuesto, el indirecto, en el caso de la península el IVA, y en el caso de Canarias el IGIC, etcétera, ¿no? Bien, pero yo creo que en su conjunto el tema es un mal tema, o sea, el dato es malo. Superar el 27% de personas que podían estar trabajando y que no lo están es un mal dato, y yo creo que esto, en fin, mucho más allá de que puedan haber situaciones de cobertura familiar y todo esto, hay que dar una solución claramente, y las soluciones, desde luego, ya todos sabemos que no pasan por las restricciones puras y duras, por el recorte puro y duro, sino que pasa por incentivar el empleo. Incentivar el empleo, en fin, habrá que pensarse si no hay que tocar el sistema de la seguridad social, de las cotizaciones. Porque claro, una cotización que paga un 30% la empresa por contratar a alguien,
El que puede no contrata, es decir, lo tiene trabajando pero no le da de alta para evitar esto, o le da de alta por menos horas de las que realmente trabaja, con lo cual esa persona no aparecería en el desempleo, pero sí estaría en una situación de irregularidad con respecto a lo que cotiza a la Seguridad Social, está cotizando menos de lo que realmente está ganando o de lo que le correspondería, por tanto hay una merma de ingresos por parte de la administración pública. En fin, yo creo que todo esto hay que repensárselo y desde luego otro dato que sale hoy aparejado, que es que 1.800.000 familias tienen a todos sus miembros en edad de trabajar, los tienen en situación de desempleo, pues eso ya empieza también a ser muy dramático, ¿no? ¿El desempleo afecta también a jóvenes y a mayores de 45 años? Bueno, por supuesto, sobre todo en el colectivo de jóvenes, España bate todos los récords, es decir, es una cosa absolutamente impresentable de todos los puntos de vista. Es decir, tenemos que hacer, yo creo, una gran repensada sobre nuestro mercado laboral. No podemos seguir con estos índices que siempre fueron malos, incluso en la época de bonanza. Sí. En la época de bonanza ya teníamos una tasa de desempleo por encima de la media europea, cuando a España le iba mejor en esa época de bonanza que a muchos países europeos. Por tanto, y teníamos la tasa de desempleo, una de las tasas más altas de la Unión Europea. Yo creo que ahí hay que plantearse qué es lo que está pasando con nuestra estructura laboral, es decir, claramente. Y si la vía que comentaba antes, que habrá que pensarlo algún día si se abre o no se abre, de revisar el tema de las cotizaciones para que no sea un impuesto al trabajo, para que no sea un elemento que distorsiona la capacidad de contratar. Y qué estamos haciendo con nuestra economía, en el sentido, por ejemplo, en el tema de Canarias, pues, bueno, la cantidad de gente que viniendo de otras partes, de fuera del territorio canario, por llamarlo de alguna manera, pues ocupan puestos en la principal industria que tenemos aquí, que es la industria turística, ¿no? Por el tema de idiomas, en fin, ahí qué déficit son los que tenemos realmente para que las empresas, algunas de ellas canarias, otras no, dedicadas al sector turístico, pues no decidan contratar personas de otras comunidades o de otros territorios de la Unión Europea o incluso de fuera de la Unión Europea, ¿no? Todo esto yo creo que es lo que tenemos que plantearnos, porque realmente como sociedad no podemos permitirnos este lujo, porque es insostenible. Es insostenible, es decir, en una situación grave como la actual, es verdad que las tasas están disparatadas, pero es que en las mejores situaciones posibles, como fue el escenario que se vivió aquí en España entre el 2005 y el 2008, aproximadamente, fueron los mejores años de nuestra economía, pues tampoco eran sostenibles. Es decir, ahora mismo tenemos un problema serio con el tema desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista del sostenimiento de las pensiones, y esta es una realidad que tampoco podemos estarnos engañando. Es decir, podemos tirar balones fuera y decir este no es mi problema, que lo resuelva el gobierno, ¿no? Esa es una opción, pero yo creo que como sociedad no podemos ser tan ácratas en ese sentido, ¿no? Y hay una realidad, la tasa de ocupación en España es de 16, o sea, la población ocupada en España es de 16.600.000 personas. Tenemos 9 millones de pensionistas. Quiere decir que ya ni siquiera es 2 a 1. Es decir, la tasa es de 1,8 personas en activo sobre personas pasivas, es decir, personas que están en situación de pensión. Esto cuando se recomendaba que tenía que estar en el 2 y tantos para que realmente el sistema fuese sostenible, pues claro, ya nos encontramos que la realidad no va por ahí. Es verdad que si de los 6.200.000 personas que supuestamente podían estar trabajando y no lo están, pasasen a situación de activo, una gran parte de ellos, reduciendo por tanto la tasa de desempleo, pues podríamos mejorar esa cobertura. Porque no nos olvidemos, el sistema de pensiones público en España está montado que los que están ahora cobrando la pensión la reciben de lo que están aportando los que están en activo. Si esa tendencia cada vez va siendo de menor, es decir, de una cobertura menor, llegará un momento en que sea insostenible. Y yo, que llevo 25 o 26 años cotizando, no quisiera llegar a los 65 o a los 67 como estamos ahora y no poder cobrarla. Entonces yo creo que el problema está ya.
no es pensando dentro de lo que va a pasar dentro de 20 años, con la gente que formamos el baby boom y que vamos a llegar a nuestra jubilación, los que nacimos en los años 60, ¿no? Y vamos a llegar a nuestra jubilación dentro de, pues, de 15 o 20 años. No, yo creo que hay que pensar en que las soluciones se tienen que empezar a plantear ya, teniendo en cuenta las tasas demográficas y teniendo en cuenta el nivel de la estructura laboral de este país, ¿no? Otro tema importante, José, es el tema de Portugal, la decisión del Constitucional de echar atrás sus medidas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues yo me quedo con la reflexión planteada por un periódico de gran tirada de Lisboa, que planteaba el otro día en plan pregunta, si detrás de la decisión del Constitucional no estaba que los propios miembros del Tribunal Constitucional estén afectados por la medida, personalmente. Esa era la pregunta que se planteaba el periódico lisboeta. Por tanto, ahí hay que plantearse muchas cosas. Es decir, la independencia de los poderes está muy bien, pero detrás de la independencia de los poderes están personas con nombres y apellidos y con hijos de su padre y de su madre y con sus propias debilidades humanas, propias de las debilidades humanas y con todo, y con sus propios intereses también, todo hay que decirlo. Intereses de todo tipo, profesionales, económicos, de ascenso, en fin, de prebendas, de no querer perder privilegios, de no querer perder situaciones, de estar al margen de lo que pasa en la realidad social, porque mi situación no tiene nada que ver con el resto, la gente que sobre todo que está detrás del caparazón del Estado, en Portugal, en España, en Italia, y que es donde realmente hay mayor acorazamiento por parte del sector público frente a la cultura pública anglosajona, que está menos encorsetada que la nuestra, donde la remoción es más fácil. O sea, hay mayor flexibilidad en ese sentido. Aquí no. Aquí, curiosamente, además, en los 3 países latinos, este encorsetamiento no es de toda la vida. No es de toda la vida, es de épocas relativamente recientes, coincidiendo además en los 3 países con 3 dictaduras. Con la de Salazar en Portugal, con la de Franco en España y con la de Mussolini en su momento en Italia, ¿no? Entonces, bueno, pues detrás de todo esto, detrás de esa posición de altísima protección por parte de las personas que componen, por ejemplo, el tribunal, los poderes judiciales. Los poderes judiciales, ¿verdad?, un poder independiente, así se marca en las constituciones democráticas, pero está formada por funcionarios de la carrera judicial. Por tanto, personas que no han sido elegidas por los ciudadanos. Ese es un problema que hay detrás de legitimidad, si se quiere, detrás de este poder. O sea, la independencia sí, pero bueno, en un sistema que es parlamentario, el Parlamento, que es la sede de la soberanía popular, por tanto, el Parlamento es el poder legislativo, es el centro de todo, en lo que debe pivotar todo, porque si no, nos encontramos con este tipo de poderes, que al final son poderes que se autoadministran, etcétera, etcétera, y se convierten en unos cuerpos, y valga la redundancia, corporativistas tremendos, ¿no?, en lo que defienden su parcela de poder, su independencia tal, su situación de privilegio económico, su situación de privilegios sociales también, en cuanto a permisos retribuidos, vacaciones, viajes, no sé qué, no sé cuánto, y yo creo que esto tampoco es sostenible, me parece, ¿no? El caso de Portugal, el Constitucional, que yo, insisto, vuelvo al comienzo, a esa reflexión que hacía este periódico de Lisboa, el caso de Portugal, del Constitucional, pues bueno, teniendo en cuenta que pudo estar ese trasfondo detrás, la realidad es que interpreta el valor o el principio de la igualdad que rige la Constitución portuguesa, como también rige la Constitución española, el artículo 14 de la Constitución española, pues toma un veredicto en un sentido contrario al que tomó en su momento el Tribunal Supremo español respecto a una situación parecida, de una decisión parecida tomada en España. Y entonces uno, en base al principio de la igualdad, entiende que hay una discriminación, el caso portugués, porque solo se toman medidas contra los empleados públicos, que es una de las medidas que aprobó el gobierno portugués
y que los empleados públicos y los pensionistas, o sea, pensionistas que cobran en tanto en cuanto son receptores de fondos públicos, fondos que vienen de la administración pública, independientemente de que tengan derecho por sus cotizaciones en el pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la decisión portuguesa, del gobierno portugués, que estaba en esa línea, bueno, pues el Constitucional, aplicando el principio de igualdad y por tanto de no discriminación, entiende que hay una discriminación hacia este colectivo de trabajadores frente al resto de los trabajadores del sector privado. Es verdad que cuando hablamos también, por ejemplo, de las condiciones de trabajo, pues no se habla de discriminación, teniendo en cuenta que aquí, en el caso de España, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores se ha ido también aligerando de derechos, si se quiere, y sin embargo el sector público no se ha visto privado de esos derechos. Por tanto, si lo aplicamos en la tabla rasa, pues si vale para una cosa, vale también para otra. Pero lo que quería decir es que, aplicando el mismo principio de igualdad, la medida tomada en 2010 en España, el Tribunal Supremo declaró todo lo contrario de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional portugués. Se declaró que era posible, teniendo como trasfondo la situación económica complicada que vivía España cuando se toma por parte del gobierno esa decisión, ¿no? En Portugal, pues esa situación económica por parte del Tribunal Constitucional no se ha tenido en cuenta. Otro tema importante es que usted va a participar en una cumbre en la UNESCO. ¿Cuál va a ser su papel? Bueno, realmente es un encuentro, una reunión del Reserva de la Biosfera, organizado por UNESCO. La Reserva de la Biosfera es una figura creada por UNESCO, que le da esa categorización a aquellos territorios que tienen un patrimonio ambiental, medioambiental, suficientemente importante y por tanto necesitado de protección, como hace con el tema del patrimonio, en este caso arquitectónico o artístico, o incluso otra figura que tiene la UNESCO también, que es el patrimonio inmaterial, es decir, donde se ha declarado, por ejemplo, pues, la dieta mediterránea, patrimonio inmaterial, o sea, que no es locable, no es perceptible, pero que forma parte de una cultura, ¿no? O el flamenco ha sido también declarado patrimonio inmaterial. Bueno, pues en esas categorías de conservar los patrimonios existentes, existe esta dedicada a los patrimonios ambientales, medioambientales. En ese caso, pues se han creado las reservas de la biosfera, hasta la red mundial de reservas de la biosfera y después las redes de los distintos países cuando tienen más de una reserva declarada, ¿no? Pues en este caso concreto lo que hay es un encuentro organizado por UNESCO para debatir sobre el papel de la Reserva de la Biosfera en los territorios insulares, por tanto territorios más frágiles que los territorios continentales, y cómo desde esta figura se puede enlazar con un desarrollo que sea sostenible para esos territorios insulares, ¿no? Canarias, como todos sabemos, tiene 6 reservas de biosfera declaradas ya. Hay una 7ª solicitada, o sea, se ha solicitado ya formalmente, que es concretamente una parte de Tenerife, la parte de la zona de Anaga. El resto de las islas, la reserva tiene carácter que abarca todo el territorio de la isla, menos en el caso de Gran Canaria, que la actual declaración de reserva de la biosfera de 2005 abarca pues, prácticamente el 46% del territorio de la isla, lo cual en una isla tan poblada como esta, donde toda la franja este y la franja costera norte de la isla es donde está realmente asentada la población, el resto está, como todos sabemos, con más dificultades de acceso, un relieve más accidentado, etcétera, etcétera, está mucho menos poblada, por no decir prácticamente despoblada, ¿no? Una población muy reducida. Bueno, pues eso supone el 46% del territorio y es lo que se ha declarado como reserva. Bien, pues ahí lo que se va es aplicar qué se está haciendo desde las reservas existentes en los territorios insulares y, sobre todo, qué efectos tienen esas declaraciones y lo que conlleva la propia declaración con medidas concretas que se estén tomando que tengan en cuenta el desarrollo sostenible de esos territorios, ¿no?
el desenvolvimiento en definitiva de sus economías, del sector turístico, los sectores agropecuarios, del sector industrial también, en fin, territorios que tienen dificultades por la falta de materias primas, pero que también pueden ahí tener un nivel de desarrollo importante, ¿no? Yo creo que Canarias en ese sentido, desde el punto de vista de los territorios insulares, pues ocupa uno de los emblemas dentro de la red mundial por sus propias características, reconocidas internacionalmente, la de Canarias en este caso, ¿no? ¿Qué le parece a usted que la corona entre dentro de la ley de transparencia? Si ahora es debido a todos los sucesos que se han acaecido con el Instituto NOS, con la cacería del rey, con todo este tema, un poquito la corona cree que es la casa, que es la cueva de Alibaba, parece, da la impresión, ¿no? A nivel mediático. Bueno, hombre, la Casa Real, la Casa del Rey, como se llama en la Constitución, es verdad, la corona en su conjunto, es decir, al cual la Constitución le dedica un título, es verdad que ha tenido un nivel de, si se quiere, de protección. La propia Constitución así además lo establece, ¿no? En la cual pues el rey, o sea, la Casa del Rey recibe un presupuesto anual de X fijado por el Parlamento a propuesta del Gobierno, y que una vez se le ha concedido, pues no hay control sobre en lo que lo gasta. O sea, por tanto, el rey dispone libremente de ese patrimonio. Sin dar cuenta. Sin dar cuenta, en definitiva. No hay ningún órgano, como el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que teóricamente es el que debe fiscalizar las cuentas públicas de las distintas instituciones, de las distintas administraciones del Estado. Pues en el caso de esta administración del Estado, que es de esta administración, que es la Casa del Rey como tal, además tampoco lo del nombre de Casa del Rey, no, lo digo porque el día que haya una reina tenemos un problema, ¿no? Con la denominación. Parece que la Constitución española se hizo a imagen y semblanza de la persona que estaba en ese momento como rey. El rey fue investido, como todos sabemos, antes de la Constitución, de la promulgación de la actual Constitución, la que está vigente. Por tanto, bueno, también eso supondría una modificación. Modificación, por cierto, como todo lo que afecta al título segundo, que es el que regula la corona, modificación que va por la vía lenta. Lenta no, la vía, si se quiere, se consideraría la parte menos fácil de modificar, ¿no? La Constitución española actual se ha modificado solo en 2 ocasiones, como sabemos, ¿no? Una en el 92 por el tema del Tratado de Maastricht, precisamente, que permite, que facilita cuando se crea la ciudadanía de la Unión Europea, y que esa ciudadanía da el derecho a emitir al sufragio activo y pasivo de los europeos que residan en otro Estado miembro en las elecciones municipales. Bueno, pues eso supuso que hubiese que cambiarse el artículo, creo que es el 92 de la Constitución, para efectivamente, no, el 92 no, es bueno, no recuerdo cuál es. Y la segunda modificación se hizo pues muy recientemente, en el 2011, creo que fue. También afectaba al tema del equilibrio presupuestario y a la estabilidad presupuestaria con respecto a la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, y al equilibrio presupuestario de las corporaciones locales. Esto sí supuso modificar el artículo 135 de la Constitución en ese sentido, ¿no? Por tanto, estas son las 2 únicas modificaciones. Tanto la primera como la segunda no afectaban ni al título segundo, ni al título preliminar, ni al título primero, capítulo segundo, sección primera, que es el de los derechos fundamentales, que también requieren para su modificación de una tramitación mucho más compleja que el resto, ¿no? Que incluso, bueno, pues la posibilidad de que haya un referéndum para que la sociedad, el pueblo, se manifieste respecto a esa modificación constitucional, pues en el caso de estas 2 constituciones, de reformas parciales de la Constitución, pues no, o sea, del propio Parlamento no ha surgido la iniciativa de que el 10% de los diputados lo planteasen, como la Constitución plantea,
planteasen la necesidad de ese referéndum. Por tanto, no ha tenido que haber referéndum para esto. En el caso de que afectasen a la corona y a los otros títulos que he comentado antes, sí que es verdad que haría falta necesariamente el referéndum, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos. Entonces, que la ley de transparencia y buen gobierno que la actual mayoría popular está planteando en el Parlamento contemple también la figura de la Casa Real, cuando hace un año no se hablaba de ello y ahora sí se ha tratado de incorporar, todo eso coincidiendo con el escándalo no y con todo. Bueno, pues claro, los escándalos estos no están al margen de todo este tipo de cuestiones. Si el escándalo no, la cacería del rey me parece menos llamativa, si se quiere, ¿no? Verdad que el hecho de la cacería del rey hizo después que se supieran determinados aspectos de la vida familiar que no se conocían, ¿vale? O que no eran tan de dominio público. Después ya, bueno, la prensa en este país es un país que bascula mucho entre la adoración y el rechazo total y absoluto, ¿no? Es decir, en fin, a mí la figura esa de María Antonieta, camino del cadalso, vilipendiada por los ciudadanos, por la población, tirándole piedras y llamándole, insultándola de todo tipo. Bueno, pues esto a veces te planteas, ¿no? De personas o instituciones que han llegado muy alto y que de repente eso de pasar de héroe a villano, ¿no? Y de repente, pues, el pueblo que supuestamente, por eso supuestamente yo lo pondría entre comillas, supuestamente tenía una adoración y una veneración por esto, pues pasa a la posición contraria, ¿no? Es también un comportamiento bastante humano, pero es verdad que en algunas sociedades esos aspectos están más desarrollados que en otras. De todas maneras, hay casas reales más transparentes que la nuestra, por ejemplo la británica. Claro, por ejemplo, cuando se habla del coste de las casas reales, también lo he visto algún informe que dice, bueno, vamos a comparar lo que cuesta la Casa Real de España con respecto a las otras homólogas europeas, ¿no? Bueno, pues ahí también hay mucho truco. ¿Por qué? Porque si tú en el coste real, nunca hemos dicho no de royal, sino de real, en el coste real de la casa del rey, no estás metiendo los gastos de viaje, los gastos de representación, los aviones, la seguridad, incluyendo la Guardia Real, la seguridad esta de cuando hay una visita del rey, pues van los geos y no sé cuánto, investigan las alcantarillas, todas estas cuestiones. Bueno, si todo eso que va imputado a distintos ministerios en un país como Suecia, si se incorpora como que es gasto directo o indirecto, que supone pues una asignación a la propia existencia de la Casa Real, y en España eso no se hace, ese dato entonces ese estudio no está bien comparado. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de situaciones diferenciadas. Entonces yo creo que ahora, que además está también hablando de este tema, del que no se hablaba nunca. Todo es verdad que de eso no se hablaba. ¿Era un tema tabú entonces? Era un tema, no se hablaba. Yo no sé si había ahí una especie de pacto de silencio o tal, pero era un tema que no se hablaba. A lo mejor a la sociedad pues, tampoco le preocupaba demasiado. Pues mientras yo tenga resueltos mis temas, pues no me preocupa lo de los demás. Es decir, me preocupa lo de los demás cuando yo los míos no los tengo resueltos. Por eso en situaciones de crisis surgen más este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bien, pues si yo realmente comparo una institución con otra, dentro de países similares, primero tengo que tener en cuenta el nivel de vida de los distintos países. Porque claro, no es el mismo nivel de vida nuestro que el de Suecia, a empezar. Y segundo, que efectivamente los gastos que supuestamente forman parte del conjunto de gastos de una institución, si en un sitio lo tengo camuflado como gastos que se los imputo a otros departamentos que no tienen nada que ver, porque son los que lo pagan, y en otros sí está realmente recogido, entonces el estudio no está bien hecho. Y aquí me temo que estos datos comparativos pues no estaban suficientemente bien detallados, o al menos determinados de decir qué es lo que estamos comparando. Una vez que sepamos lo que estamos comparando, entonces ya sí podemos hacernos una composición del lugar y decir, efectivamente,
el mantenimiento de la casa de la monarquía en España es más barato, más caro o está al mismo nivel que el resto de las monarquías, ¿no? Pero creo que ese dato lo primero que tenemos que hacer es conocerlo para a partir de ahí poder tener una valoración más aproximada. Después el tema de cuánto cuesta mantener la presidencia de la República. Se hablaba también de la presidencia de la República Italiana, que es una presidencia cara y tal, con respecto a la jefatura del Estado en España, que es el equivalente al presidente de la República, en este caso el rey y tal. Bueno, pues eso, sencillamente yo creo que el problema de monarquía-república no debe venir en términos de cuánto cuesta una república u otra, es decir, el sostenimiento de la jefatura del Estado en un sitio o en otro. Yo creo que ese no es el problema, ¿no? El problema vendrá si consideramos que la monarquía es necesaria, si realmente cumple esa función de unidad territorial de España, de legitimidad de su unidad, al estar fuera de las luchas políticas, pues es realmente un puesto absolutamente moderador, porque es independiente, porque está al margen de las diatribas de lo que ocurre en los partidos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso quizás sean los planteamientos que debemos hacernos. Y otra cosa es decir, bueno, hay gente que dice, oiga, pues que esto, en fin, que la jefatura del Estado no sea elegida por los ciudadanos, pues cada X años, cada 4, cada 5 años, pues eso también es un tema que de alguna forma a la propia democracia no la pone en muy buen lugar, ¿no? ¿Qué le parece, don Juan José, el tema también de la nueva ley antidesahucios que ha sido aprobada por el Partido Popular y la figura de los escraches? Vamos a ver, la ley de desahucio surge por una iniciativa legislativa popular, de las muchas que han llegado al Parlamento y que han sido admitidas a trámite como tales, ¿no? Es de las pocas que ha llegado, muchas han llegado, pero pocas han pasado a ser admitidas, ¿no? En este caso yo creo que había 1,5 millones de firmas detrás, por tanto la legitimidad, el apoyo social, aparte que es un fenómeno que todos reconocemos que es un gran problema en España, ¿no? ¿Por qué? Porque la alegría de los años 2000 con el tema de las hipotecas y con el tema de hipotecas infladas, con valoraciones infladas, de dinero que se dedicaba después a otros gastos y no solo a la propia casa, con una ley hipotecaria española en la cual te daban como mínimo el 80% del valor de tasación, valores de tasación que a su vez hacían entidades que estaban ligadas con las propias entidades financieras o de alguna forma estaban ahí medias. En fin, toda esa vorágine nos ha llevado a esto. Encima, claro, esto se le une una crisis financiera internacional, una crisis que deriva de una crisis económica que es casi sistémica y que ya lleva 5 años y que todavía no tiene visos de solucionarse, pues entonces, claro, el problema es un problema social grave. Todo eso termina en esa iniciativa legislativa popular, que entre otras cosas, bueno, pedía una serie de cuestiones que es verdad que eran de dudosa legalidad, es decir, el tema de la dación en pago con carácter retroactivo, pues lesiona los intereses de las entidades financieras. Ahora, otra cosa es que empecemos a valorar y que entremos en el fondo de la responsabilidad de las entidades financieras en ese otorgamiento de hipotecas, en fin, toda esa situación que se generó en todos esos años, ¿no? Y que ha llevado lo que ha llevado. Bueno, pues si entrásemos en eso, estaríamos hablando de un tema de mucha mayor profundidad, de mucho mayor calado, que no sé incluso dónde podría acabar, y a lo mejor, pues, por la propia estabilidad del sistema, tampoco sería demasiado conveniente, digo yo, no lo sé. Es una cuestión de que no sabemos si no se llega, si no se pone en marcha, no sabemos a dónde puede llegar, ¿no? Por tanto, de lo que va recogido en la iniciativa legislativa a lo que realmente aprueba en solitario el Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso, pues un huevo a la castaña, es decir, una cosa que vamos completamente descafeinada. Esta es la realidad. Entonces, por eso los propios promotores de la iniciativa legislativa popular han dicho, oiga, devuélvanos la iniciativa, apruebe usted la ley, pero no diga que esa ley es en base a esa iniciativa, porque no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una especie de burla a la petición ciudadana y la realidad palmaria de que esto es así,
es que ni un solo partido que no fuese Partido Popular ha apoyado esa ley que al final ha presentado ese proyecto, esa proposición de ley que al final ha presentado el propio partido mayoritario en el Congreso de los Diputados. Yo creo que este es el problema. El tema de los escraches, pues los escraches tienen muchos antecedentes. Lo que pasa es que ahora el escrache, como afecta a miembros de la clase política, o sea, la clase dirigente del Partido Popular en concreto, pues claro, les está escaldando. ¿Por qué? Porque escraches fueron en su época la tuna, cuando te iban a reclamar debajo de tu casa o haciendo el recorrido por donde ibas en la vía pública para reclamar determinadas cuestiones, el cobrador del frac, etcétera. O sea, los paparazzis en su momento contra verdad que iban contra los famosos, es decir, algunos famosos de 3 meses y otros famosos de 15 días y otros famosos de toda la vida, ¿no? Bueno, pues contra los paparazzis tampoco se reguló nada, ni el Estado mandó a las fuerzas de seguridad a proteger a los famosos porque los paparazzis los estaban acosando. Es igual de acoso. Es decir, uno es incumplimiento de su trabajo, el caso de los paparazzis, y ahora, en el caso de los escraches famosos, pues es verdad que es una modalidad de acoso, va dirigido hacia determinados elementos de la clase política, sobre todo de la clase política gobernante en España, del Partido Popular, miembros del Partido Popular. Es verdad que hay un límite entre la vida profesional y la vida privada. Yo creo que cuando se llega a la vida privada, es decir, ahí hay que plantear también el contraponer el derecho a la manifestación, que es lo que está detrás del escrache, frente al derecho a la intimidad que está detrás de la persona, en este caso del político de turno, ¿no? Y ahí pues hay una línea roja que también hay que no traspasar. Pero a día de hoy la realidad de los escraches es que han tenido un comportamiento cívico en el sentido de que no ha habido violencia, de que es verdad que se han manifestado como han podido, y mientras eso siga en esa línea de no traspasar de la reivindicación pacífica a la reivindicación delictiva o a la reivindicación con uso de medios violentos, yo creo que en ese sentido el derecho a la manifestación prima, y esta es en la que estamos. Otra cosa, insisto, cuando tú violentas un domicilio privado, etcétera, etcétera, ahí estamos hablando de otra cuestión que no se debe traspasar. Y yo lo que sí espero es que detrás del movimiento escrache, estas personas que se manifiestan, entre ellos está Stop Desahucios, etcétera, que no se infiltre elementos contaminantes, porque esos serán los que provocarán los incidentes, y ya provocados los incidentes legitimas la lucha contra el escrache, porque ha dado ese salto al aspecto violento. Yo lo que sí espero es que las propias personas que forman parte de ese movimiento pues cuiden muy mucho de que no se les introduzcan, no se les infiltren de alguna manera este tipo de contaminantes que a veces responden a poderes muy concretos. Para finalizar, don Juan José, la irrupción de Eduardo Madina en el PSOE, se ha abierto el melón del PSOE, además de otros candidatos que parece que un poco que quieren irrumpir en el tema de las primarias, y sobre todo cómo ve el líder del Partido Socialista, ¿cómo lo ve? Hombre, yo creo que aquí el melón este que dice que se ha abierto, yo creo que el melón se cerró en el Congreso de Sevilla, donde fue elegido Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general para 4 años, y por tanto, lo que tenemos que dejar es que el secretario general y su ejecutiva saliente de ese Congreso, que ganó de una forma legítima y de una forma legal y reconocida además incluso por quien era contrincante en ese momento, pues los dirigentes salidos de ese Congreso, yo creo que hay que dejar que trabajen. Es decir, lo que serían, o sea, no salvo que él dimita, que no lo creo,
pues tiene su mandato por 4 años. Otra cosa distinta es que en ese periodo de 4 años de mandato de la Ejecutiva, de la actual Ejecutiva Federal del PSOE, pues hayan elecciones del tipo que sea. Van a haber elecciones municipales seguro, porque esas tocan en el 2015, y el mandato de Rubalcaba es hasta finales de 2016, por tanto en mayo de 2015 habrán elecciones municipales y autonómicas en las cuales habrán un montón de candidatos que representen al Partido Socialista en las distintas instituciones donde se presenten, y ahí se pondrá el proceso de primarias correspondiente, y después, pensando en las generales, que es en el 2015 también, pero a finales de 2015, si se agota esta legislatura, esa es otra, porque la legislatura, como todos sabemos, la legislatura nacional puede ser... ¿Percibe al gobierno gastado, desgastado? El gobierno está bastante desgastado, eso es una realidad, es decir, el actual gobierno de España, el Partido Popular, tiene, yo creo que en este momento, bueno, las intenciones, los sondeos de opinión, pues marca lo que marca. En verdad que los sondeos son una foto de un momento determinado, una foto fija. Pero claro, si sumamos distintos sondeos, entonces ya no tenemos una foto, tenemos una película. Y la película sí marca una tendencia, y la tendencia es bajista. ¿Y el PSOE por qué no ha subido? El PSOE no sube, yo creo, porque todavía los ciudadanos están castigando de alguna manera la gestión realizada, sobre todo en los últimos 2 años de la anterior legislatura, de la última legislatura del PSOE, ¿no? Del 2007, 2008, 2011. Yo creo que todavía estamos en esa fase, por tanto, no ha habido tiempo suficiente, aunque haya ocurrido un año, haya pasado 1 año y algo, no ha pasado tiempo suficiente como para que los ciudadanos terminen de ver que efectivamente las propuestas que están saliendo por Pérez Rubalcaba, por su ejecutiva, las propuestas en el Parlamento que se llevan a apoyos o no apoyos legislativos, etcétera, etcétera, todo eso todavía no está teniendo calado desde mi punto de vista en la ciudadanía. La situación económica nefasta en la que estamos, en la cual en el último año, como todos sabemos, lo que ha hecho es empeorar, o sea, lejos de una remontada, hemos tenido un empeoramiento. El propio gobierno, cuando empezó a gobernar a finales de 2011, principio de 2012, planteaban que en 2013 ya se verían los resultados de sus primeras reformas. La realidad es que 2013 ya va por la mitad casi del año. No solamente no vemos resultados, sino que vemos empeoramiento, ya hablan de 2014. Por tanto, no solamente eso, sino que en el propio presupuesto de 2013, que han aprobado hace 3 o 4 meses, pues ya están reconociendo que el dato de retroceso del PIB, que se previó en un 0,5%, pues el ministro Guindos ya habla de entre un 1 y un 1,5. Es decir, entre un 1 y un 1,5 hay un 50% de desbarre. Imagínense el nivel en el que pueden estar los ciudadanos cuando escuchen ese tipo de cuestiones. Ya no solamente no van a cumplir a 3 o 4 meses de haber aprobado un presupuesto, no van a cumplir con el pronóstico de crecimiento, en este caso de decrecimiento, porque iba a ser un crecimiento negativo. La palabra creciendo negativo parece un poco contradictoria, ¿no? Bueno, pues de bajada del PIB, ya no solamente no dicen que no cumple efectivamente con lo que dijeron del 0,5%, sino que lo pueden multiplicar por 3, ese 0,5%, con un desbarre del 50% entre el nuevo objetivo, el nuevo pronóstico, que es entre un 1 y un 1,5. Yo creo que esto a todas luces marca que debe haber ahí un mare magnum dentro del propio gobierno. ¿Cómo afecta al Partido Popular? El caso Bárcenas no hay más que ahondar la perspectiva, la percepción que tienen los ciudadanos de la gestión económica del Partido Popular. El Partido Popular está asfixiando a las clases populares, cuando el caso Bárcenas lo que está demostrando es que ellos, la clase dirigente, vivían como curas. Claro, pues si al final el caso Bárcenas, que es todo presunto, porque bueno, está en fase judicial,
si se termina demostrando que eso es así, que se cobraban sobresueldos, que esos sobresueldos no se declaraban, supuestamente, y tal, pues entonces al final los ciudadanos lo que perciben es, oye, aquí nos asfixian a nosotros con medidas, nos suben los impuestos cuando decían que los iban a bajar, tanto todo, el IVA, el IRPF, etcétera, etcétera, nos hacen pagar por servicios que antes eran gratuitos y ahora hay que pagar, nos reducen de todo tipo, desde becas, etcétera, etcétera, y ellos al margen. Es decir, en su época, cobrando su sobresueldo, una economía, una contabilidad supuestamente B, porque claro, esos 30 y tantos millones, que ya no sabemos ni siquiera de cuántos millones estamos hablando cuando hablamos del dinero B que tenía Bárcenas colocado fuera de España, en Suiza, en Gibraltar, en fin, en los distintos paraísos fiscales, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero, de 30 y pico millones, una sola persona. Si ese dinero, supuestamente también, no salía, como dice él, de transacciones artísticas, o inmobiliarias, sino de los propios ingresos que recibía irregularmente el Partido Popular con aquella lista de empresarios. Que, en fin, los empresarios, ¿por qué aportan? Aportan porque esperan obtener algo y además la ley marca los límites de la aportación, por tanto cuando tú aportas por fuera de esos límites, pues realmente tal, la trama Bárcenas y la trama Gürtel parece que van de la mano. De hecho el juez Ruz pues asume que él debe llevar las dos causas porque entiende que hay una relación entre ambas, ¿no? En fin, yo creo que todo esto pues sobre el electorado del Partido Popular, las personas, los que son votantes del Partido Popular, pase lo que pase, ellos tienen ahí un voto cautivo importante. Su parroquia. Y todos aquellos que consideraron que el Partido Popular era una solución al problema y por tanto le dieron su voto prestado, toda esa gente, sobre todo esta segunda parte, son las que en las intenciones de voto que salen en los sondeos, están diciendo que si mañana hubiesen unas elecciones no le votarían de nuevo. Entonces, si no le votarían de nuevo, y estamos hablando de millones de personas, pues supone que el Partido Popular, de los 180 y pico diputados que tiene ahora, se puede quedar en 120, ¿no? O menos. O menos. ¿Y realmente cree usted que el Partido Popular dimitiría antes? ¿Se convocarían elecciones generales, tal como está el país? ¿O agotaría a Mariano Rajoy la legislatura? Hombre, mi opinión personal es que ellos van a intentar agotar la legislatura, claro. Pero si la situación no mejora, y no solamente no mejora, sino que puede incluso empeorar en los próximos 1 año, 2 años, teniendo en cuenta que ya llevan de legislatura casi 1 año y medio, por tanto quedan 2 años y medio. Si en 1 año, año y medio esto no mejora, no le queda más remedio que anticipar elecciones generales, supongo yo, no lo sé, pero eso ya dependerá un poco de la propia situación y de incluso del nivel de fuerzas que ellos estén viendo. Me imagino que también para eso tener en cuenta las encuestas. Pero luego con las encuestas a día de hoy, pues está claro que no iban a convocar elecciones anticipadas a día de hoy, porque el batacazo sería tremendo, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy de don Juan José Rodríguez, doctor en Derecho de la Unión Europea, haya sido de su agrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.